La historia de Israel es una de las narrativas más singulares y complejas del mundo. Se extiende a lo largo de más de 3 milenios y está profundamente ligada a las tradiciones religiosas del judaísmo, el cristianismo y el islam. Desde sus raíces bíblicas hasta la creación del Estado moderno en el siglo XX, el trayecto de Israel ha estado marcado por la fe, la diáspora, los conflictos, la construcción nacional y la resistencia. Este texto explora la evolución histórica de Israel en 5 grandes etapas: el antiguo Israel bíblico, la dominación romana e islámica, la diáspora y el sionismo, la creación del Estado moderno y su desarrollo hasta la actualidad. Y Israel antiguo: patriarcas, reinos y exilio. Sí, 2000 aniversario, 586 aniversario. 1.1. Orígenes patriarcales y tradición bíblica. Los orígenes del pueblo israelita se encuentran en los relatos bíblicos de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Según el libro del Génesis, Abraham fue llamado por Dios para salir de Mesopotamia y establecerse en Canaán, tierra que sería prometida a sus descendientes. Su nieto Jacob, renombrado como Israel, tuvo 12 hijos, cuyas familias formaron las 12 tribus de Israel. Durante una época de hambruna, los israelitas emigraron a Egipto, donde posteriormente fueron esclavizados. El relato bíblico narra su liberación bajo el liderazgo de Moisés, quien recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Tras vagar por el desierto durante 40 años, entraron en Canaán guiados por Josué. La monarquía unificada. Hacia el siglo Yognos Asososo, las tribus israelitas se unificaron bajo un gobierno monárquico. El primer rey fue Saúl, seguido por David, quien estableció Jerusalén como capital alrededor del 1000 Adresos. Su hijo Salomón construyó el primer templo, consolidando la centralidad religiosa de Jerusalén. 1.3. División y conquista. A la muerte de Salomón, el reino se dividió en Reino de Israel norte con 10 tribus, Reino de Judá sur con Jerusalén como capital. El reino de Israel fue conquistado por los asirios en el año 722 a.C., lo que provocó la desaparición de las llamadas 10 tribus perdidas. El reino de Judá fue destruido en el 586 por los babilonios bajo Nabucodonosor Stores, quien también destruyó el primer templo y exilió a los judíos a Babilonia. Regreso, helenismo y dominio romano, 538 Agersos, 135 Dicos 1. Restauración persa y segundo templo. En el 538 a.C., el rey persa Ciro el Grande permitió el regreso de los judíos a Jerusalén. Allí reconstruyeron el segundo templo, que fue completado hacia el 516 a.C., bajo los líderes Esdras y Nehemías, quienes también implementaron reformas religiosas. 2.2. Influencias helenísticas. Con la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., el mundo judío cayó bajo influencia helenística. Las imposiciones culturales griegas por parte de los seleucidas llevaron a tensiones con los judíos tradicionales. Esto provocó la revuelta de los macabeos 167-160 a.C., liderada por la familia Asmonea, que logró recuperar cierta autonomía. El reino asmoneo gobernó durante cerca de un siglo. 2.3. Dominación romana y destrucción del segundo templo. En 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Judea. Herodes el Grande, nombrado rey por Roma, reinó del 37 al 4 a.C. y reconstruyó el segundo templo a gran escala. Las tensiones con el Imperio Romano desembocaron en la Gran Revuelta Judía 66-73 de Tzcorispiso, que terminó con la destrucción del segundo templo en el año 70 de Otersus por el general Tito. Posteriormente, la revuelta de Bar Kokhba 132-135 fue aplastada por Roma. Jerusalén fue renombrada Aelia Capitolina y se prohibió la presencia judía en la ciudad. Así comenzó una larga diáspora judía. Dominio islámico y exilio europeo, fin 35-1880. TAS. 3.1. La vida judía en la diáspora. Durante casi 2 milenios, los judíos vivieron dispersos por el mundo: Oriente Medio, Europa, Asia y África del Norte. Aunque sufrieron persecuciones, también desarrollaron comunidades florecientes en términos religiosos, culturales y económicos. La redacción del Talmud, finalizado hacia el año 500 se convirtió en el eje de la vida judía. Bajo el dominio islámico, los judíos fueron considerados dhimies, protegidos no musulmanes, con ciertos derechos pero también restricciones. En España musulmana floreció la llamada Edad de Oro del judaísmo, con filósofos como Maimónides.
Sin embargo, en la Europa cristiana se produjeron cruzadas, expulsiones, como en España en 1492, y pogromos, especialmente en Europa oriental. 3. El dominio islámico en Tierra Santa. Desde el siglo VII, la región de Palestina estuvo bajo sucesivos dominios islámicos: omeyas, abasíes, fatimíes, mamelucos y finalmente el Imperio Otomano, 1517–1917. Jerusalén fue lugar sagrado para musulmanes, cristianos y judíos, y aunque las comunidades judías eran pequeñas, nunca desaparecieron del todo. Los judíos residieron en ciudades como Jerusalén, Hebrón, Seif y Tiberíades, consideradas las 4 ciudades sagradas del judaísmo. 3.3. El surgimiento del sionismo. En el siglo XIX, con el auge del nacionalismo europeo y el creciente antisemitismo, surgió la idea del sionismo moderno, el retorno a la tierra ancestral. El periodista Theodor Herzl, con su obra Der Judenstaat, 1896, propuso la creación de un Estado judío. En 1897 organizó el primer congreso sionista en Basilea, Suiza. Entre 1882 y 1914 comenzaron las primeras alías, oleadas migratorias de judíos europeos y yemenitas hacia la Palestina otomana, donde fundaron asentamientos agrícolas. Mandato británico y creación del Estado de Israel, 17 y 1948. En Fasta 4.1, Declaración Balfour y Administración británica. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico emitió la Declaración Balfour, 1917, que apoyaba la creación de un hogar nacional judío en Palestina. En 1922, la Liga de las Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina. Las tensiones aumentaron entre árabes y judíos por la inmigración y la compra de tierras. Se produjeron disturbios, como la masacre de Hebrón, 1929, y la revuelta árabe de 1936-1939. El Reino Unido limitó la inmigración judía incluso durante el Holocausto. 4.2. El Holocausto y su impacto. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi asesinó a 6 millones de judíos. La tragedia fortaleció el deseo sionista de establecer un Estado propio. Los supervivientes del Holocausto, confinados en campos de desplazados en Europa, buscaban emigrar a Palestina. La resistencia armada judía, como Irgun, Lehi y Haganah, luchó contra el control británico. La situación se tornó insostenible y en 1940 las Naciones Unidas aprobaron un plan de partición que dividía a Palestina en un Estado judío y otro árabe. Los judíos aceptaron, los árabes lo rechazaron. 4.3. Declaración de Independencia y Guerra. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurion proclamó la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, 5 países árabes, Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak, atacaron. Comenzó la Guerra de Independencia, que finalizó en 1949 con una victoria israelí. Israel consolidó sus fronteras, pero más de 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados, en lo que los árabes llaman la Nakba, catástrofe. El Israel moderno, conflicto, paz y desarrollo, 1948 actualidad, 5.1 años fundacionales e inmigración masiva. Israel recibió oleadas de inmigrantes judíos de Europa, países árabes, Etiopía y la URSS. A pesar de la pobreza inicial, logró establecer instituciones democráticas, una economía planificada y una identidad cultural diversa. Entra 5.2 Guerras árabe-israelíes. Israel luchó varias guerras con sus vecinos. 1956 Crisis de Suez. 1967 Guerra de los 6 días. Israel ocupó Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, Sinaí y los Altos del Golán. 1973 Guerra de Yom Kippur. Egipto y Siria atacaron. Israel resistió con graves pérdidas. Estas guerras reforzaron el poder militar israelí, pero aumentaron las tensiones sobre los territorios ocupados. 5.3 Acuerdos de paz y proceso de Oslo. En 1979, Israel firmó la paz con Egipto, devolviendo el Sinaí. En 1993, los acuerdos de Oslo entre Yitzhak Rabin y Yasser Arafat establecieron la Autoridad Nacional Palestina y el reconocimiento mutuo. En 1994, Jordania también firmó la paz con Israel. Sin embargo, el proceso se estancó. El asesinato de Rabin en 1995 por un extremista israelí y el estallido de la Segunda Intifada 2000-2005 marcaron un punto de inflexión. 5.4 Gaza, Hamas y conflictos recientes.
En 2005, Israel se retiró unilateralmente de Gaza. En 2007, Hamas tomó el control de la franja y desde entonces ha habido múltiples guerras: 2008, 2012, 2014, 2021, 2023. El conflicto israelí-palestino continúa siendo uno de los más complejos del mundo. 5.5. Democracia, innovación y sociedad. A pesar de los desafíos, Israel ha logrado un notable desarrollo económico y tecnológico. Es líder en alta tecnología, ciberseguridad y medicina. Se le conoce como la nación startup. Su sistema democrático se caracteriza por una Knesset, parlamento multipartidista. Ha tenido líderes destacados como Golda Meir, Menachem Begin, Ariel Sharon, Yitzhak Rabin y Benjamin Netanyahu. Israel es una sociedad plural con una población compuesta por judíos askenazíes, sefardíes, mizrajíes, etíopes, rusos y una minoría árabe del 20%. La historia de Israel es la historia de un pueblo que, tras siglos de exilio, persecución y dispersión, logró establecer un estado moderno en su tierra ancestral. Es un relato de supervivencia, identidad, reconstrucción nacional y constante enfrentamiento con desafíos geopolíticos y sociales. Hoy, Israel es una nación vibrante, democrática y tecnológicamente avanzada, pero cuya historia y futuro siguen marcados por las tensiones con sus vecinos y por la búsqueda de paz y reconocimiento